Bienvenidos una vez más a Portal de América y a PDA Magazine. Estamos en las instalaciones de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica en el Uruguay, en Montevideo más precisamente, la comúnmente conocida como DINASIA. Es la autoridad aeronáutica del Uruguay, ratificada en el último decreto prácticamente de la administración anterior, justamente con el anuncio de cielos abiertos, que fue un tema que increíblemente pasó desapercibido por la prensa masiva. Creo que lo dimos nosotros y no sé si alguno más después lo levantó. Un tema de gran importancia, y para ello y para otros temas también muy interesantes hemos llegado hasta aquí, y le agradecemos al director nacional, al brigadier general aviador Leonardo Blengini, que nos reciba en su despacho. Gracias, Blengini, por recibirnos. Medio demorada esta charla, tenemos como 2 o 3 meses de idas y vueltas, pero bueno, salió. Sí, efectivamente, Antonio, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la presencia aquí, pero lo importante es que estamos aquí para transmitir al público y transmitirte a ti aquellas inquietudes y poder Muy bien. Llevar adelante la temática que habíamos hablado. De eso se trata, digamos, en los tiempos que estamos viviendo. La comunicación es fundamental. O sea, las redes sociales en 10 minutos pueden hacer funcionar maravillosamente cualquier cosa, pero también destruirla. Entonces, lo necesario siempre es ir a las fuentes, y es lo que nosotros queremos hacer. Por eso le agradecemos nuevamente al brigadier Blengini que nos reciba esta mañana. A ver, tenemos muchos temas. Empecemos por algo. ILS. El otro día estuvimos recorriendo la pista con la gente de Aeropuertos Uruguay, con una satisfacción tremenda, porque creo que fuimos de los que más luchamos porque se diera esta posibilidad, que pasásemos a tener ese equipamiento categoría 3B, que nos equipara con los mejores aeropuertos del mundo, y dejaremos de sufrir cada vez que haya niebla, ¿no? Sí, efectivamente, el ILS de categoría 3 Bravo, que se va a instalar, está el proceso ya iniciado, fue todo un desafío hacerlo materializar, y tenemos ya una hoja de ruta. Ya hemos iniciado ciertas acciones junto con el Consorcio de Puertas del Sur y también con la empresa proveedora Thales. Tal es así que tenemos algunas fechas para decir finalizado la obra, y alguna fecha para el año que viene para, como tentativa, tener el primer vuelo. Nuestros técnicos ya están en una hoja de ruta con la empresa Thales para capacitarse a finales del mes de julio, principios de agosto. También hemos colaborado para la instalación del nuevo sistema de luces para la pista 0119, ya que es la que va a quedar en operaciones durante las obras de ingeniería, y hemos realizado la semana pasada, y en el día de hoy tenemos la segunda parte del vuelo de Flycheck para justamente dar las certificaciones de ese sistema de luces que se instaló en la pista 0119. Ese ILS, perdón que me extienda, Sí, al contrario, le va a dar al aeropuerto y a nuestro país una ventaja muy importante, que va a permitir a aquellas aerolíneas que se veían con cierto impedimento en la fecha principalmente de los meses de invierno por baja visibilidad por niebla, principalmente por niebla, ¿no?, poder operar, y eso lo que hace es que todo lo que es turismo, lo que es economía del país, se vea no demorado por una condición meteorológica. O sea, vamos a estar en un muy buen regional. Sí, 15 metros no es nada, es el piso. Exacto. Prácticamente, ¿no? Es la posibilidad que va a tener el piloto de definir. Eso nos exige como dirección, como equipo, a una cantidad de entrenamientos, capacitaciones, recursos humanos, ya que hay una cantidad de normas que tenemos que ayornar, una cantidad de recursos humanos que capacitar, y también convenios que podemos llevar adelante para capacitar. Hemos tenido ya alguna capacitación por parte de Corea, vamos a tener por parte de Thales, y ya hemos llevado adelante varias capacitaciones que nos ha proporcionado ASI.
No tenemos dudas de que eso va a ser fundamental. Estaría bueno, brigadier, hacer una precisión a esta altura que estamos hablando del ILS, porque mucha gente reclamaba durante todo este tiempo anterior la no instalación de este sistema. Todo el mundo sabía que era necesario, pero se demoraba en la instalación y no entendía mucha gente cómo, con la gran inversión que había hecho Aeropuertos Uruguay, de todo tipo, no aparecía esto que, si bien no cuesta 3 pesos, tampoco era algo impagable. Entonces ahí hubo que sortear, o mejor dicho, adecuar determinadas cuestiones, porque en realidad la obligatoriedad de la instalación era del Estado, no era del concesionario, y eso posteriormente se llegó al acuerdo con, no sé, alguna de las negociaciones que se hizo quizás con el tema del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales. A partir de ahí fue que Aeropuertos Uruguay pasó a hacerse cargo de la compra de los materiales, del equipo y de todo lo demás, ¿no? Sí, separando un poco lo que es el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales y hablando un poco también de ello, el año pasado se terminaron de inaugurar y entregar todos los aeropuertos. Para hacer mención, Carmelo ya se había entregado en el año 22, luego lo siguieron Rivera, Salto, Paysandú, Melo, Durazno, y en ese orden hubieron una cantidad de obras ajustadas al régimen de gestión integral, y como por ejemplo la instalación del ILS en Durazno, y luego surgió el tema de la renovación y extensión del contrato de CAISA en Laguna del Sauce. Atado a esas renovaciones y las exigencias de instalaciones modernas como era el sistema SINAE, pudieron realizarse a nivel Estado ciertos acuerdos en esas nuevas etapas de negociación de extensión de contrato. Perfecto. Fue ahí que surge la instalación del ILS en categoría 3 grados. El proceso entonces, para darle un redondeo al tema ILS, es que entre agosto y septiembre van a haber unas detenciones de operaciones por 48 horas para acelerar todo lo necesario al tema del piso, fundamentalmente. Sí, básicamente hay varias obras de ingeniería en la cual luces, para lo cual hay que hacer cortes en la pista, instalación de instalaciones meteorológicas, etcétera, que van a obligar ciertos periodos en el cual la pista va a quedar inoperativa toda mientras se instalen esos, y luego haber periodos en los cuales el aeropuerto también va a tener una detención porque es el cruce de pista, lo cual va a obligar que ambas pistas, tanto la 0725 como la 0119, queden inoperativas. Pero eso ya está presentado en el plan de obras y también los slots de las compañías aéreas se están negociando para cuando estas van a cambiar su diferente ruta y slots para que no haya una gran afectación al vuelo. Según tenemos entendido, toda esta parte principal de obra va a quedar concluida por noviembre, sí. Pero usted hablaba recién del primer vuelo. El primer vuelo va a ser febrero o marzo, ¿no? Por el tema por ese primer trimestre, más o menos, podemos llegar incluso hasta abril, va a depender de la homologación de los sistemas y los procedimientos de aterrizaje con los flight check. Entonces, finalizada la obra civil, luego vienen los procedimientos y los flight check que validen esos procedimientos. Terminado eso, los procedimientos quedan operativos para las empresas aéreas puedan operar. Muy bien. Esta parte, este tema es fundamental. O sea, va a haber un antes y un después de la instalación del sistema de aterrizaje tecnológico como es el ILS. Lo celebramos, lo saludamos y por eso queríamos hablar de estos detalles con el director nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Controladores, es un tema que hace años que lo venimos siguiendo. ¿En qué está la cosa? ¿Cómo venimos con la necesidad de más capital humano? ¿Cómo viene la cosa en esta nueva era que se va a comenzar para que todo funcione bien? Sí, controladores aéreos es un recurso muy valioso.
no solamente en Uruguay, en la región, a nivel mundial, es un capital humano que por su capacitación, su experticia y su dedicación requieren una atención especial de la administración. A lo largo de los años, por edades, por falta de entrenamientos o porque se han ido retirando del servicio, hemos ido degradando la cantidad de recursos humanos, no sin antes prever acciones para paliar eso. Tal es así que al día de hoy nosotros necesitaríamos en el entorno de 120 controladores para poder cubrir todas las áreas. Contamos con 88, en todo el país estoy hablando. Nosotros tenemos, no desde hoy, sino desde hace un par de años, varias acciones llevadas adelante, de las cuales les detallo algunas. Por ejemplo, la solicitud de nuevos recursos humanos a la administración, la realización de cursos en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, obviamente que remuneraciones en base a el pago de horas extras para poder cubrir aquellas horas que los controladores están fuera de su contrato. Claro, formar un recurso humano en control de tránsito aéreo y luego las especialidades no es una acción que es de un día al otro. Lleva 1 año y medio formar un controlador base. Luego, las especialidades y la antigüedad que debe de tener para pasar a área, por ejemplo. En ese sentido, nosotros tenemos los cursos de control de tránsito aéreo en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico. Al día de hoy tenemos 25 alumnos cursando. Estamos con los cupos, las vacantes solicitadas al Ministerio de Defensa para que se nos habilite al momento de tener las vacantes, los ingresos, poderlos tener dentro de lo que es la administración. Pero vamos a tener un controlador en formación, no vamos a tener un controlador ya con experiencia que se vuelque a controlar las actividades. Lo cual, ¿qué quiere decir esto? Es que por más que estemos formando hoy, el sistema va a seguir teniendo inconvenientes de recursos humanos por lo menos por 1 año y medio, 2, hasta que nosotros no podamos tener gente formada e insertarla dentro del sistema. ¿Cómo podemos paliar eso mientras? Primero, con una buena conversación, negociación con el gremio de controladores, que siempre están dispuestos a dialogar, y cubriendo con partidas especiales las horas extras que estos realizan. Tenemos esa alternativa. A nivel mediano o largo plazo, la tecnología nos va a permitir llegar a tener alguna otra herramienta, que es mediante un sistema de información aeronáutica, que nos permitiría racionalizar mejor y poner los recursos humanos en aquellos lugares donde son más críticos, donde la cadena es más crítica, llámese control de área, radar, ¿no? Y las torres de control de mayor movimiento en Uruguay, como puede ser Carrasco, Laguna de Sauce. Los otros aeropuertos podemos en un mediano plazo cubrirlos con algún sistema tecnológico que nos permita dejar de tensionar tanto el sistema. Otra herramienta que hemos llevado adelante desde hace un par de años es actualizar el curso de control de tránsito aéreo, llevándolo a un contenido programático que permita obtener un título de técnico en tránsito aéreo, con la posibilidad también en el mediano plazo, con las diferentes especialidades, llegar a un título universitario. No es sencillo, lleva tiempo, lleva corrección de planes de estudio, conseguir los instructores para que puedan dar esas diferentes áreas de especialidad, pero estamos trabajando. Creo que tanto el grupo de controladores como la parte de capacitación, que es el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, como el área de la administración, comprenden que hay un tema de tensión que es necesario dar solución y que no es sencillo. No, sencillo no es, porque no lleva 3 días, esto ya lleva bastante tiempo. Radares, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la buena noticia o cuál es la confirmación, digamos, de cómo viene eso? Sí, el sistema de control del tránsito aéreo, como bien saben, se compone no solamente del radar o de los radares. Hay todo un sistema tecnológico atrás, que es la transmisión de la información, volcar la información a los diferentes centros de control. Pero volviendo al tema de radar, nosotros teníamos varios radares, como es el que tenemos Elex,
aquí en Carrasco, y también el Indra. Luego en Durazno tenemos otro radar Indra, eso es en el ámbito civil. Lo que vimos como una oportunidad para el Estado es hacernos del radar Indra para que el capital, ese que nosotros estábamos pagando como arrendamiento, pase a ser un capital del Estado. Y es así que se llegó el año pasado a una negociación por parte del Estado con la empresa Indra para que los pagos que se hiciesen desde el año presente hasta el 2030 fuesen cuotas de pago con el servicio de mantenimiento, lo cual nos va a dar la posibilidad de hacernos con un bien material y no tener que estar pagando más arrendamiento, solamente el mantenimiento. Creo que es una muy buena noticia para lo que es el control de tránsito aéreo, que esperemos poder seguir sumando otras tecnologías. Pero lo que respecta a radares de aviación civil, tenemos ahora 3 plataformas que nos dan una muy buena cobertura. Antes de meternos en los cielos abiertos, que es un tema que es atrapante, vayamos a uno cortito, supongo que es cortito. Se dio por allí la noticia de... puede surgir como un cambio de administración para el aeropuerto del Jagüel, en Maldonado. Mucha gente pensó que la Intendencia de Maldonado se iba a poner a operar, iba a estar en la operación aeronáutica. ¿En qué quedó eso? Bien, fuera de los aeropuertos del SINAE y fuera de lo que es el aeropuerto de Carrasco y el aeropuerto de Laguna del Sauce, nosotros tenemos otros aeropuertos, dentro de los cuales se encontraba Jagüel. Jagüel es un aeropuerto que está dentro de un predio que es de la Intendencia de Maldonado, cosa que no sucede con los aeropuertos, por ejemplo, de Colonia, Laguna de los Patos o Artigas, que son aeropuertos internacionales, pero son en predios de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica. Entonces, en el entendido de que es un predio que es posesión de la Intendencia, y esta solicitó volver a tenerlos y estaban en concesión a la administración, lo que se hizo es, bueno, volverlos a la administración de la Intendencia, pero la Dirección Nacional de Aviación Civil y Infraestructura Aeronáutica pasa a tener el rol que efectivamente tenemos, que es de administrador y regulador de los servicios aeronáuticos, mientras que todo lo que es infraestructura y servicios lo tiene que brindar la Intendencia con su experticia, que nosotros le iremos ayornando, le iremos dando cuáles son, cómo y dónde tiene que volcar. Llámese, por ejemplo, la seguridad perimetral, el aprovisionamiento de combustible, los hangares, los servicios de tierra, los cortes de árboles, etcétera, que desde nuestro rol regulador es lo que nosotros vamos a seguir brindando como órgano con la experticia aeronáutica, y la Intendencia como explotador de un aeropuerto departamental del cual es poseedor del predio, cosa que no sucedía con los otros aeropuertos. ¿Está encaminado? Sí, señor. Está encaminado, y a nosotros creo que nos va a resultar en un beneficio de dedicación a lo que nosotros tenemos que hacer y una reducción en gastos, que también es importante. Muy bien, pasemos entonces a los cielos abiertos. Cielos abiertos que, lo decía hace un rato yo, hubo un decreto, una de las últimas acciones que hizo el gobierno del doctor Lacalle Pou, fue la de decretar justamente la instalación de este sistema en todos los aeropuertos del Uruguay. Una decisión que para los tiempos que vivimos es fundamental. Es decir, no se concebía otra cosa que avanzar hacia este estado de cosas, y bueno, se dio en un momento, creemos que indicado, adecuado, por todo lo que entendemos que se va a venir y que después vamos a tener el gusto de charlar con el brigadier Blengini. En ese mismo decreto se ratifica que DINASIA es la autoridad aeronáutica nacional. Analicemos entonces ese decreto, avancemos en ese decreto,
¿Cuál es la nueva realidad que vamos a tener con esta nueva situación? Bien, como muy bien decía Antonio, el decreto del 25 de febrero del año 25 es el decreto 057. Si bien no es muy largo, está publicado en el Portal de América. Exactamente. Y si me permite hacer un poco más atrás de historia, nosotros tenemos algunas normativas que tienen 50 años y que nos regulan, y en el entendido de que la modernidad, el cambio regional y avances que se han hecho a nivel regional e internacional con respecto a concesión de derechos de tráfico, hemos entendido a nivel de Dinasia, a nivel de la parte legal de Dinasia, que era el momento de llegar a un ayornamiento de ciertos marcos legales que permitan dar mayor flexibilidad a la conectividad tan ansiada. Como uno de los primeros artículos, además el número 1 es en el cual se fija que la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica es la autoridad en temas de aviación civil. Parecería que eso tendría que haber sido ya de antes, pero no estaba hecho. Pero no estaba escrito, y así se entendió que tendríamos que marcar primero. Y así se hizo y se puso en el artículo primero. Con respecto a los cielos abiertos, separando un poquito lo que son los cielos abiertos de los aeropuertos que componen el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, recordemos que Uruguay ha venido asignando muchos acuerdos a nivel internacional que conceden libertades, y hemos ido avanzando porque la normativa ha permitido las reuniones bilaterales y la concesión de derechos. A nivel europeo, luego del Brexit, se han generado muchísimos nuevos acuerdos que, por ejemplo, que se firmó con el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el que se firmó con el Reino de España, y así podemos mencionar decenas de acuerdos. A nivel regional, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, hemos avanzado con el concepto de que los cielos abiertos nos permiten avanzar en la economía, en el turismo y en la reducción de costos para que las empresas puedan operar mejor. Eso es a nivel regional e internacional. Ahora, ¿qué sucedía a nivel interno cuando había un nuevo sistema de aeropuertos en el cual un privado había invertido una cantidad de aeropuertos internacionales con nuevas infraestructuras, pero un aeropuerto de nuevas infraestructuras sin aviones en realidad no le sirve al sistema? ¿Qué necesito yo? Es tener aviones, pasajeros y carga. ¿Me permite una precisión? Es importante decir, antes de que Blengini siga avanzando en este tema, que muchas veces han visto que nosotros reclamamos voluntad política. Bueno, para aterrizar esta determinación de los cielos abiertos, había que hacer lobby, había que meter el tema, había que convencer a la gente del gobierno a que realmente era necesario. Y ahí, esto corre por cuenta nuestra, hubo 3 actores fundamentales en este bajar la idea de los cielos abiertos, que son el ex subsecretario del Ministerio de Transporte Olaizola, el experto Sergio Pérez Lauro, que contratado por OASI sigue siendo el asesor de Dinasia después de haber sido su director nacional de transporte aéreo, y el brigadier Blengini. Esto lo queremos destacar porque si no se lo hubieran puesto sobre los hombros estos 3 uruguayos, y no estaríamos hablando de los cielos abiertos. Ahora sí, entonces, creo que era una precisión que había que hacer. Muchas gracias. Continuando, a nivel nacional, teníamos aeropuertos con una capacidad de recibir pasajeros y carga, una infraestructura nueva, y necesitábamos dotarlos. Si hacemos un poco de historia, el aeropuerto de Carrasco y Laguna del Sauce ya contaban con esa prerrogativa de cielos abiertos. Lo que hizo el equipo legal de Dinasia es estudiar cómo llevar adelante eso y trasladarlo al nuevo Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, y por ello en uno de los artículos se establece el cielos abiertos, que le va a permitir a los operadores operar, como por ejemplo hoy tenemos Paranair,
volando Salto Montevideo, o ojalá pueda se concretar en breve vuelos Rivera Montevideo, como es de nuestra que le llegue el otro avión. Tenemos nuestras firmes esperanzas de que eso va a suceder. Muy bien. Hay otros, perdón que he cortado ahí, sí. pero hay otros artículos, porque son 13 los que Claro. componen este decreto, que le dan mucha más flexibilidad, conectividad y le permiten al inversor que quiera desarrollar el sistema aeronáutico en Uruguay muchas más posibilidades. Nuestra cantidad de aeronaves no son suficientes para tener un sistema desarrollado. Por eso es que se incentiva a que se tenga más flexibilidad en importar aeronaves, en importar repuestos, exoneraciones, etcétera, etcétera. O en facilitar la operación de empresas extranjeras. Facilitar la operación de empresas extranjeras que quieran operar aquí, y eso nos va a dar a todo el espectro aeronáutico, que no es solamente quien regula, sino vamos a tener talleres con mayor capacidad o posibilidad, recursos humanos que se van a poder desarrollar, operadores turísticos, los operadores del Sistema Nacional de Aeropuertos, etcétera. A ver, amigos, hablando a lo bruto, como muchas veces hay que hacerlo para que se entienda en el idioma común, porque muchas veces hay terminología, y sobre todo en la aviación, que es una actividad de mucha precisión, vale la pena decir que Uruguay, por su tamaño, por su mercado, no es justamente un mercado muy atractivo para inversores del exterior. No es de aquellos que se desesperan por venir a Uruguay. Pero si a eso le sumábamos las trabas burocráticas y con leyes vetustas que regían, iba a ser mucho más difícil la cosa. Entonces, celebremos y aplaudamos esta nueva situación de cielos abiertos en Uruguay. Y pasando entonces a lo que puede llegar a venir, nos reservamos para nuestro final. De pronto hay otros temas que el brigadier quiere conversar con nosotros, y con mucho gusto lo haremos, porque lo bueno que tiene el Portal de América es que no lo corre nunca el tiempo. Siempre es interesante el tema. Así que vamos a plantear el que nosotros traíamos en este orden, que es SUA Líneas Aéreas. ¿En qué estamos con el trámite? Tuvimos mucha satisfacción al anunciarlo un tiempo atrás que se había iniciado el tema. Hace pocos días sabemos que estuvo Antonio Rama por aquí y estaba, digamos, en las puertas la iniciación de la segunda etapa. ¿Cómo va la cosa? Bien, es una muy buena noticia para nuestra aviación, para el país. Como novedad última es que el lunes que viene ya tenemos pautada una reunión con el equipo de SUA. Va a venir Antonio Rama junto con su equipo a presentar o dar inicio formal al DIP, o sea, al documento inicial en el cual se presenta a la empresa para solicitar ser un operador aéreo. Hace aproximadamente un mes y medio ya habían iniciado un expediente en el cual solicitaban todo el asesoramiento de cuáles eran los pasos a seguir. Ya se le informó eso oportunamente, dieron vista, recabaron, ya el lunes, hoy de mañana tuve la información esa, el lunes 5 van a venir a iniciar oficialmente todo el proceso de la empresa SUA. Hace también cuestión de unos 4 meses atrás, se presentaron aquí directivos de la empresa Air Baltic y con ellos se tuvieron ciertas conversaciones para presentar cuál era ese plan de negocio, cuál era ese plan de inicio de operaciones. Nosotros tenemos, a partir del momento que se inicia el DIP, un plazo técnico en el cual los inspectores, los técnicos van a ir evaluando y siguiendo cada una de las fases de presentación, que nos puede llevar aproximadamente 6 meses, aproximadamente. Eso puede tener un más, menos, depende de la celeridad con que se entreguen todos los documentos que son necesarios. Y a su vez estamos paralelamente, y ya iniciamos las conversaciones hace cuestión de 2 meses con las autoridades de Letonia para que firmar
dos documentos muy importantes que acompañan a esto. Uno es un MOU para poder llegar a que la autoridad de Letonia como la autoridad aeronáutica de Uruguay tengan acordado ciertos derechos de tráfico, etc. Y por otro lado la doble vigilancia. Son dos acuerdos que tenemos que llevar adelante para permitir, dar mayor flexibilidad y mayor celeridad también a que esta nueva compañía pueda operar con aviones en un arrendamiento web y con aeronaves que van a estar operando aquí, pero todavía matriculadas por la autoridad de Letonia. Entonces, los caminos ya están iniciados, lo vemos con muy buenos ojos, esperemos tener los plazos que se cumplan en debida forma. Básicamente eso es lo que tenemos. Estamos hablando... Queremos ser mucho más optimistas de lo que realmente es. Pero estamos hablando de los plazos que se manejaron Exacto. en un principio, que nosotros informamos que un primer vuelo podría estar en el mes de noviembre. No es ninguna utopía pensar en eso, ¿no? Usted lo nombró, brigadier, a esta compañía. Sinceramente no la conocíamos hasta que apareció en el nombre, en la presentación de SUA, el acuerdo con AirBaltic, pero qué interesante que es, una vez que uno se metió a investigar, digamos, informarse de lo que es esta compañía, de lo que es la flota, de cómo viene la proyección, del interés que ha despertado, que incluso Lufthansa ya es parte de la compañía, ya entró en el directorio con una inversión. El modelo de aviones que es prácticamente ideal para este tipo de operaciones. Incluso, no sé, no me lo han confirmado, pero existe la posibilidad también que además de los 4 aviones que vendían ACMI de AirBaltic, puede haber alguno más para el inicio de otro proveedor, de otro... Nosotros esa información no la podemos confirmar porque es información que puede llegar a ser confidencial de los propios directivos de la empresa SUA. Nosotros tenemos que realizar todo lo que es reglamentario para lograr la certificación de la empresa en un modelo de negocio inicialmente presentado con arrendamiento web y luego la incorporación de nuevos aviones. De dónde procedan esos aviones, eso va a depender de cómo nos presente la empresa. Lo que sí nosotros no podemos dejar de hacer es adelantarnos, por eso hablaba de lo de las autoridades de Letonia, porque tenemos que ser proactivos en estas cosas. No podemos esperar a último momento, porque si no podemos llegar a ser obstaculizadores. A ver, pero sin pretender quebrar ningún código, estamos hablando de AirBaltic, estamos hablando de Letonia, y hay una realidad. La flota de AirBaltic es Airbus 220-300. ¿Qué se puede... técnicamente, ese avión, ¿cómo es? Bien, es una aeronave que, en base a las rutas que se han ido conversando, pero que todavía no podemos decir que van a hacer, porque hasta no han presentado los planes de negocio y los schedules de las rutas no, pero para lo que es regional es un avión que, por lo que es costo, beneficio, capacidad de pasajeros, es muy rentable, muy eficiente para rutas regionales. Entonces yo creo que una empresa que se presenta como se está presentando SUA tiene una alta probabilidad de ser exitosa para todo lo que es el paneo de mercado que Uruguay ofrece. Muy bien. Yo había dejado un margen para algún otro tema. ¿Anduvo por Qatar? Estuvimos en Qatar, sí, se hizo la convención de facilitaciones. Fue muy importante porque casualmente en el mismo momento que estábamos en la conferencia de facilitaciones, una de las temáticas era el otorgamiento de los pasaportes para temas migrantes. A los 2 días de estar en la convención, justamente sale la noticia de que Uruguay había otorgado y ya facilitado justamente a los migrantes el tema de identificación dentro de los pasaportes, lo cual nuevamente nos posiciona a Uruguay como un país líder en materias de conectividad, pasajeros, otorgamiento de documentación y facilitaciones. Somos, bueno, en ese sentido, muy bien vistos. Nos estaba faltando lo que puede parecer que trae SUA, ¿no? De tener más conectividad y de tener una aerolínea de referencia
con bandera uruguaya. Así que bueno, hagamos votos para que todo siga como está. Era necesario charlar con el director nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica y le cedemos este último instante de la charla para que haga su reflexión, dé su mensaje, para que este tema que es tan complicado de entender para la opinión pública como es la aviación civil, la aviación comercial, se pueda seguir entendiendo, se pueda seguir comprendiendo y podamos bajar a tierra todo lo que, hablando de aviación, bajar a tierra es siempre bueno. Por eso, brigadier, toda suya la cámara y el micrófono para que pueda dar su mensaje de este momento que estamos viviendo, de cómo ve el futuro inmediato, de en qué estamos. Muchas gracias por estos últimos minutos de la entrevista. La actividad aeronáutica es una actividad compleja, no solamente en Uruguay, en todo el mundo. Compleja porque el sistema avión es complejo, la capacitación de los recursos humanos es compleja, porque nosotros enfrentamos una serie de desafíos tecnológicos muy grandes y todavía se nos suma la incorporación de una nueva compañía que va a aumentar el flujo de aeronaves, carga, pasajeros, etc. Por la complejidad nos exige a trabajar, dialogar e interactuar con otros actores. Comunicar a todos los actores que es necesario trabajar en equipo. Equipo interno, equipo externo e equipo internacional. Nosotros hemos tenido muy buen apoyo por parte de las oficinas OASI cuando le hemos planteado, tenemos estos nuevos desafíos tecnológicos, dennos su apoyo. Eso como primera parte. Pero ¿cuál es mi objetivo? 2030 parece lejano en el tiempo. Estamos en el 2025. 2030 Uruguay se ha pautado como Estado el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2030. Parece lejano, pero yo, como director nacional, me pongo ese gran desafío. Tengo que brindarle al Estado una capacidad aeronáutica de poder tener instalaciones, tecnología, recursos humanos y medios para poder llegar al 2030 con ese partido inaugural lleno de turistas que vengan a nuestro país. Creo que con eso todos reflexionaríamos. Muy bien. Hay un norte entonces, hay una fecha, hay una idea, que eso es lo fundamental. Cuando nosotros reclamamos política nacional de aviación, es de eso que estamos hablando, es de tener una continuidad, de tener la posibilidad de que no tengamos que ser reactivos, sino estar siempre a la vanguardia de lo necesario. Gracias, brigadier. Por favor, nos seguimos viendo. yo. Encantado.